llegó a un acuerdo con Zelensky para que le vendiera en la posguerra tierras raras, petróleo y gas y tierras raras. Pero Zelensky le dijo, la mitad de eso está en el Donbass, donde están los rusos. Entonces tenemos que sacar a los rusos de ahí. Pero tienen ese acuerdo. En mayo, Rusia inició negociaciones con Ucrania. Como sabemos, liberaron prisioneros. Y Zelensky propuso el cese de fuego. Putin le dijo que no, porque no le va a permitir que se reagrupe y que se prepare mejor para la guerra. Entonces el acuerdo no avanzó más que en la liberación de prisioneros. En julio, el gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la ayuda en armas a Ucrania, incluido misiles de defensa aérea y proyectiles de alta precisión, incluso misiles que se lanzan de aviones, desde los aviones también, algunos de defensa y otros de ataque. Pero hubo una información que sacó el Washington Post, que nosotros la rastreamos, que decía que citaron a la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, que decía que esa decisión se tomó porque no había suficientes reservas militares y que tenían que poner los intereses de Estados Unidos primero en vez del apoyo y la asistencia militar a otros países. Y Estados Unidos entonces amenazó a la Unión Europea con modificar el artículo 5 de la OTAN. Ese artículo lo que dice es que si un país de la OTAN es atacado por un tercer país que no es de la OTAN, todos tienen que defenderlo. Es la mutua defensa. Le dijo, yo lo desamparo a ustedes. Modifico ese artículo o no lo aplico. O ustedes suben los gastos militares un 5% del PIB para financiar la OTAN. Europa estaba poniendo 2%. Estados Unidos tenía más de un 3%. España se resistió. Finalmente la OTAN aceptó subir su gasto militar a un 5%. Es decir, comprarle más armas a Estados Unidos. Bien. Todo esto ha estado ocurriendo, pero Rusia mantuvo su ofensiva militar, bombardeo masivo contra objetivos de Ucrania. En junio, el informe que dio Ucrania fue que Rusia disparó 5.000 drones y 300 misiles solo en junio y concentró 50.000 efectivos en la frontera de la región de Sumy. De esa región fue que salió aquella ofensiva de Ucrania, que ellos llegaron a una parte de Rusia. Rusia ya cercó con 50.000 efectivos esa región y han sido evacuadas 200 comunidades desde ahí, desde que inició la ofensiva. Un articulista de derecha está diciendo que Rusia está avanzando 1.2 kilómetros cuadrados por día en el este de Ucrania y que desde enero ya avanzó 454 kilómetros. Dice que es un avance lento, pero también está avanzando en la parte del este, pero que no está en el norte, sino más en el medio y hacia el sur. Y que finalmente todo eso coordinado va a significar que la ofensiva va a arreciar. Entonces, ante esa situación, Zelensky le propuso a los países de Europa que le dieran armas que tienen en sus arsenales. Pero Europa le dijo que no tenía suficientes municiones. Y hay un informe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que dice que Estados Unidos no tiene suficientes municiones si hay una guerra entre China y Taiwán. No puede sostener una guerra de apoyo a Taiwán. Y la industria militar de Europa tampoco está en capacidad de una guerra de alta intensidad como la que hay. Entonces, buscaron en los almacenes y no le da para mucho tiempo. Pero ante el avance de Rusia, Trump tomó una decisión. Le dijo a Rusia que le daba 50 días para que negociara con Ucrania. 50 días. Dentro de 50 días comienza el invierno. O sea que la guerra, si todavía continúa dentro de 50 días, va a bajar de intensidad. 50 días es lo que necesita Rusia para definir este conflicto. Le dio 50 días. Y le dijo que le iba a poner 100% de arancel a todos los países que le vendieran a Rusia. Eso es peligroso, porque Japón le vende, que le compren a Rusia. Eso quiere decir afectar a sus aliados. Japón, por ejemplo, es un país que le está comprando gas a Rusia. Y dijo que le iba a vender armas a Europa para que Europa se la transfiera a Ucrania. Se reunió con el secretario general de la OTAN, Trump, y salió y dijo que Europa aceptó comprarle.
O sea que Estados Unidos le va a vender, a pesar de que no tiene tantas, según lo que se está diciendo, pero le va a vender a Europa, para que Europa se la pase a Ucrania. Ahí él queda bien, más o menos, porque le dice a su pueblo, yo no estoy gastando en armamento, estoy vendiendo a Europa. Quien se la está pasando a Ucrania es Europa. Yo hago el negocio. Y de todas maneras, el que queda más mal parado ahí es Europa. También intenta presionar a Putin. Eso es una presión de Trump. Y que si hay una victoria de Rusia, que no digan que es culpa de él, porque él sigue vendiendo armas, el gobierno de Estados Unidos, solo que no se la está donando a Ucrania. Ese más o menos en la política que anda, una amenaza a Trump, sometimiento a Europa, compra mi arma, pásasela tú, pueblo gringo, yo no estoy regalando armas, estoy vendiendo, ok, más o menos así se está manejando. El pueblo de Estados Unidos, una encuesta de Reuters dice que el 63% rechaza la ayuda militar a Ucrania, de Estados Unidos, y a un 25% le preocupa la victoria rusa. O sea que el pueblo gringo no le importa tanto la victoria rusa, a un 75%. Y a un 63% sí le preocupa que Estados Unidos esté regalándole armas a Ucrania. Tiene una situación hacia adentro complicada. Ok, la Unión Europea dice que va a sancionar a Rusia, que le va a imponer un tope al petróleo de $46. Rusia le dijo, bueno, pero yo se lo vendo a China más de ahí. No sé si ustedes le pueden imponer a China. O sea, le están diciendo a Rusia a qué precio debe vender. Es impresionante. Bien, yo creo que en Europa vienen tensiones más fuertes ahora por ese armamentismo y por ese involucramiento mayor en la guerra de Ucrania. Ya una candidata de Alemania que ganó en el este de Alemania dice que si llega a la presidencia va a restablecer las relaciones con Rusia y el gasoducto. Se está generando un problema en Europa con este tema del gasto militar. Hay que tomar en cuenta también que el precio del petróleo podría subir en medio de estas tensiones y generar incluso más inflación a nivel internacional y sobre todo en Europa, que es totalmente dependiente. Bien, Zelensky, ante los ataques de Rusia que se han arreciado, le pidió hace unos días, el día 19 de este mes, a Putin negociar, sentarse de nuevo, creo que es en Turquía. Y ya Putin le dijo que sí. A mí me parece que la victoria rusa está bastante, se está acercando. Esa es una apreciación personal, ¿verdad? Yo estoy haciendo un relato aquí de los hechos, de lo que está ocurriendo. A mí me parece que Ucrania no tiene mucha capacidad de sostener ya esa guerra. Le puede ayudar el invierno y Rusia está arreciando el ataque. Cada vez es más fuerte. Hay presión de los pueblos europeos y el involucramiento de Estados Unidos le puede generar muchos costos a Trump internos. Vamos a ver cómo sucede, cómo ocurre esto. Pero mi conclusión es que Europa y Estados Unidos siguen perdiendo la guerra y que la victoria rusa está más cerca. Claro, la guerra puede durar todavía un tiempo. Finalmente se va a negociar porque todo termina en negociación. A Estados Unidos le preocupa que cuando llegue la negociación real sea peor, porque todavía no hay un desequilibrio militar que permita que Ucrania diga hasta aquí llegué. Pero cuando se genere ese desequilibrio, viene la negociación real. Y si Odessa cae en manos de Rusia, Putin no tiene ni que negociar nada, porque va a controlar de todo el Mar Negro. Entonces mejor ponerle fin a esto hoy. Trump está como medio atrapado en este tema. Ok, sobre la eliminación del Estado profundo, que era otra estrategia, han despedido muchísima gente en Estados Unidos, la burocracia, el cierre de la ID, de los programas, menos en Egipto e Israel, cerraron oficinas en el Departamento de Estado, más de 1,000 despedidos, no es mucho para el país,
pero despidieron 10.000 de agencias federales de salud, de control de alimentos, la Corte Suprema lo avaló, lo despido. De la Voz de América incluso echaron un grupo. La Corte Suprema también avaló los despidos en el Departamento de Educación. Y quieren echar 80.000 del Departamento de Asuntos de Veteranos, que da atención médica a los retirados de la milicia. Ellos siguen tratando de golpear a la burocracia que le pone límites a la política. Ese es un pleito interno que tienen. Sacar demócratas de burócratas o funcionarios públicos demócratas, golpear ahí donde ellos están y hacerle algún cambio a esa institucionalidad para poder aplicar su política. Yo ahí no veo, no hago mayor valoración, me parece que está caminando esa política, pero con ese aparato del Estado tan grande, todavía lo que ha logrado no es mucho. Sobre la política hacia Cuba, Colombia y Honduras, que decíamos que son los tres objetivos en América Latina, esa es mi opinión. Colombia porque hay elecciones el año que viene y Honduras porque hay elecciones este año, en noviembre. Y Cuba por la importancia que siempre ha tenido desde el punto de vista ideológico para Estados Unidos. Estados Unidos no va a poder darle vuelta al gobierno de Nicaragua, ni al de Venezuela, ni al de Uruguay, que está el Frente Amplio, ni al de Brasil. Logró la victoria de que se mantuviera un gobierno afín a ellos en Ecuador. En Bolivia hay riesgo, pero por un problema del más que por la política de Estados Unidos, la división. Creo que ellos se van a enfocar en tres. Entonces, ¿qué están haciendo contra Cuba? Bueno, ellos reforzaron la prohibición de viajes turísticos de ciudadanos de Estados Unidos, que hay categorías de turistas que pueden ir para proyectos humanitarios, competencias deportivas, pero van a ser como evaluaciones periódicas, monitoreo, para golpear el turismo. Le prohibieron a ciudadanos de Estados Unidos que inviertan, que hagan negocio con una empresa que se llama GAESA, que es un conglomerado dirigido por el ejército cubano, que también tiene hoteles. Y le están ampliando el apoyo públicamente a la oposición, por la libertad de prensa, etc. Yo creo que Cuba, que tiene tantos años enfrentando a esto, puede enfrentar esa presión. Esa política no necesariamente va a ser exitosa. Y Cuba ha logrado unos acuerdos internacionales muy buenos, por ejemplo con Bielorrusia, un acuerdo para proyectos agroindustriales, en la industria láctea, ensamblaje de tractores. Los mejores tractores del mundo y los más baratos, los que más duran, son los de Bielorrusia. Estados Unidos es importador de tractores de Bielorrusia, en ciencia, en medio ambiente, en educación, muy importante. Y también va a participar en la Unión Económica Euroasiática, que tiene muchos objetivos. Ahí está Rusia, Bielorrusia, Armenia y otros países, Kirguistán, que tienen varios ejes, sobre todo infraestructura y transporte. Cuba se está moviendo, tiene una situación difícil y el apriete de Estados Unidos le afecta, pero no creo que vayan a revertir la revolución cubana. Con Colombia, ahí hay presión. Acusaron al gobierno de Petro de apoyar, de negociar con los grupos armados y no controlar la violencia. Sin embargo, ahora en julio, el día 19, ya se hizo la Convención Nacional del Pacto Histórico, el proyecto político. Tienen una lista de candidatos, fue un evento interesante, y van a hacer una consulta interna el 26 de octubre para elegir el candidato para las elecciones del año que viene, y todos los que pierdan tienen que apoyar al ganador porque el resultado será vinculante. Hay que ver cómo evoluciona esto. Hay mucha presión sobre Petro. La situación de Colombia es complicada y la derecha tiene posibilidades, pero bueno, no es una posibilidad tan inmediata. Hay que esperar hasta el año que viene. En el caso de Honduras, ellos quitaron el TPS, que es una ayuda temporal que tienen emigrantes centroamericanos, creo que de otros países, por la tormenta que hubo hace como 20 años. Son 72